Bienvenidos a Entre Libros, Mate y Café. Porque la vida entre libros tiene muchas vidas. Con Laura Estrada y Bárbara Ruiz. Entre Libros, Mate y Café advierte que las opiniones vertidas en este podcast son de ávidas lectoras a quienes les encanta opinar de lo que leen. Hola, bienvenidos a todos nuestros oyentes del podcast Entre Libros, Mate y Café, aquí en nuestra primera emisión. ¿De qué se trata este podcast? Os lo voy a presentar brevemente. Se trata de que tanto mi compañera y yo vamos a tener una charla literaria. Si os advierto, no penséis que somos críticas profesionales ni que nos dedicamos al mundo de la literatura. No, para nada. Somos pues dos personas a las que nos encanta leer, somos ávidas lectoras desde hace muchos años, prácticamente desde que tenemos uso de razón, y acordamos cierto día de, oye, ¿y por qué no hablamos de esos libros que nos interesan, que nos inquietan? Y así surgió este proyecto. ¿Por qué mate? ¿Por qué café? Pues porque mi compañera es una gran fan del mate. De hecho, la conocí y tenía ese cuenquito, que yo no sé cómo se llama porque yo no soy la adicta al mate, sino soy la adicta al café. Y así comenzamos a hablar. Así surgió todo. Y es por eso el nombre de este podcast. Van a ser diversos los temas que tratemos. Habrá veces que serán monotemáticos, como es el caso de hoy. Y habrá otras veces que habrá un popurrí de libros con títulos muy variados. Pero yo creo que es momento de que nos presentemos, ¿no es así, Laura? Claro que sí, Bárbara. Bueno, pues sí, yo desde aquí con mi mate en la mano, desde luego, disfrutando y despertando, porque a mí el mate, bueno, me despierta. Efectivamente, los libros creo que son algo que tenemos en común y que nos han acompañado desde muy, muy jóvenes. Seguimos siendo jóvenes, ¿eh? Parece que estamos hablando de que somos la momia de Tutankamón. No, somos jovencitas, ¿eh? A 15 años no llegamos. Sí, unas chicuelas, así es. Pero bueno, hemos podido leer bastante porque el día parece que tiene más de 24 horas cuando se lee. Y sí, bueno, yo por mi parte también soy una ávida lectora de una gran variedad de temas y creo que hay cosas que podemos aportar, que podemos compartir a nuestra audiencia, que puede serles de interés. ¿Tú qué piensas, Bárbara? Pues yo creo que lo más interesante para hacer nuestro primer programa es presentarnos, ¿no? Decir, bueno, ¿quiénes son las que nos van a estar guiando en estas lecturas, que nos van a hacer partícipes de esas charlas literarias? Así que vamos a presentarnos. En primer lugar te voy a presentar a ti, Laura, mi compañera. Laura Estrada tiene un currículum que ocupa 2 folios, o sea, Laura, tengo que resumirlo, ¿eh? Adelante, adelante. A ver, Laura Estrada es organizadora integral de eventos, técnico en computación, también trabaja en un museo y aparte es teóloga ministro de culto ordenada. O sea, tienes una formación muy, muy variada y yo creo que así van a ser las lecturas que nos vas a compartir también, ¿no, Laura? Así es, efectivamente, de todo un poco. Literalmente una sopa de letras. Y bueno, aparte, la frase que te define es que te sientes como una mujer sobre la tierra y bajo el cielo. Así es, simplemente. Uh-huh. Y bueno, pues yo creo que me queda por presentarme a mí. Yo soy Bárbara Ruiz. De formación, pues estudié periodismo y además soy trabajadora y educadora social. Como podéis notar por mi acento,
no soy mexicana, soy española, pero sí es cierto que viví muchos años en México y fui subdirectora de una casa hogar. Además, también impartí cursos relacionados con la literatura, como por ejemplo en Siama, y también soy promotora de lectura por la CANIEM. Y bueno, yo creo que con las presentaciones hechas es momento de hablar de cuál es el tema que nos ocupa hoy, ¿no, Laura? Así es. Bueno, mira, el tema que nos ocupa hoy es de mucha actualidad. Venimos de un tiempo que, aunque en confinamiento, tuvimos unas fechas muy importantes donde la comida es un elemento primordial. De hecho, en algunas personas el confinamiento les ha dejado unos kilitos de más. Y yo creo que sumado a esta cuestión de las fechas de fin de año, Navidad y todo esto, pues la comida es un tema, todo un tema para comenzar el año. Y algunos estarán pensando que les vamos a hablar de dietas. No, les vamos a hablar de libros y de cocina. Y bueno, pues espero que el tema les sea interesante. Por mi parte, les voy a presentar un libro que a mí me llamó mucho la atención porque es un libro único. Es un libro que habla de una temática muy específica acerca de la cocina. Entonces, no sé, Bárbara, si tú nos quieres platicar un poquito de qué vas a hablar y luego ya entramos de lleno. Ajá, bueno, yo quería retomar un pequeño dato del tema del confinamiento y la cocina, y es que la venta de harina se ha duplicado en un 800%. O sea, todo el mundo se ha lanzado a la repostería en época de confinamiento, a hacer dulces como loco. Así que bueno, pensamos que no había otro mejor programa para dar el pistoletazo de salida que efectivamente la cocina. Pues mira, Laura, yo no traigo un libro en concreto. Yo traigo varios en los que el momento de la comida o bien cierta receta se convierte prácticamente también en un personaje, porque hay veces que los personajes, valga la redundancia, no tienen por qué ser personas concretamente. Puede ser un escenario, puede ser un momento, y los que yo traigo son la cocina precisamente, y además traigo una broma literaria relativa al mundo de la cocina, un engaño que muchas personas, y me incluyo yo, me creí y que no era así, relativo a Leonardo da Vinci y la cocina. Wow, bueno, también entonces tendremos curiosidades literarias, curiosidades culinarias. Creo que este primer programa promete bastante. ¿Ok? Uh-huh. Bueno, si quieres entonces damos paso. ¿Qué tal si nos platicas primero acerca de todo esto que tú traes por ahí? Pues voy a hacer primero como una pequeña introducción, ¿no? De la cocina en la literatura, como qué papel juega, ¿no? Independientemente de los libros de recetas, ¿eh? Eso es otro mundo aparte. Pues mira, a través de la gastronomía, los autores hay veces que consiguen describir a un personaje sin decir nada. O sea, igual que se dice, dime qué tipo de libros lees y me estás diciendo sobre tu personalidad, pues dime qué comes y así te puedo describir cómo eres o cómo es el personaje de cierto libro, ¿no? También a través de la gastronomía se consigue describir a una sociedad y dar una opinión directa o indirectamente de ella. Hay veces que, bueno, las novelas tienen un objetivo didáctico en lo que la cocina se refiere, ¿no? Y aparecen nombres de platos muy concretos, recetas. No podemos olvidarnos, por ejemplo, de como agua para chocolate, ¿no? Que claro, su estructura es un recetario, aunque después ya meten ahí la otra historia, ¿no? Pero bueno, hay veces que también la comida es un estado de ánimo y también son muchas las ocasiones que a través de ella se puede acercar al lector para acercarlos a qué situación se encuentran los personajes.
Además, los momentos de la comida, especialmente la cena, quién sabe por qué, son idóneos para que se produzca una acción o un encuentro que será crucial para la trama. Muchas veces en la cena se tejen los asesinatos de las novelas de misterio. ¿Qué pasará en la cena, Laura? Qué barbaridad. Bueno, a lo mejor algún ingrediente secreto por ahí. Bueno, vamos a empezar con un ejemplito aquí para que los oyentes no digan, bueno, mucha teoría, pero dime un librito en lo que pase algo de esto. Pues vamos a empezar con uno que es bastante conocido, sobre todo la película, ¿eh? El libro también, pero bueno, para quien no le guste leer, hay películas, señores. Estamos hablando de Extraños en un tren. No sé si recordamos el libro, es de Patricia Highsmith, que también podemos ubicar a esta autora en el libro de Carol, que hace no muchos años se llevó lo que es la película un Oscar. Pues bueno, Extraños en un tren es un libro de Patricia Highsmith que fue llevado al cine de la mano de Alfred Hitchcock. ¿De qué trata este libro? Pues de dos personajes principales que se llama Guy y Bruno. Guy es un famoso tenista que ha ganado muchos premios y Bruno es un aficionado al tenis que en cuanto lo ve, lo reconoce, ¿no? No le quita ojo. Y coinciden en un tren precisamente en una cena. ¡Ay, las cenas! Y en esas cenas, estos dos desconocidos acuerdan cometer un asesinato. Sí, como si nada, ¿no? Uno está comiendo un bistec cubierto de setas y para el otro una hamburguesa. Viene en el libro que está comiendo cada uno. Y resulta que Guy, el tenista, está deseando de deshacerse de su esposa y esta no le concede el divorcio. Y Bruno quiere deshacerse de su padre para obtener una cuantiosa herencia. Y en esta cena de bistec cubierto de setas acuerdan el asesinato, el doble asesinato, pero un asesinato cruzado. ¿Para qué? Pues para que ninguno sea inculpado, porque obviamente si Guy mata a su mujer, va a estar muy claro el asunto, igual que si Bruno mata a su padre. Entonces se cruzan. Bruno mata a la esposa de Guy y Guy mata al padre de Bruno. Todo este asesinato se coció en la cena. Wow. ¿Y qué nos cuentas, Laura? Danos una pincelada ahí de tu libro. Yo ya he abierto boca de que la cena es muy buena para los asesinatos. Exacto. Bueno, y pues, excelente, ya me estás dejando un poco intrigada, pero bueno, sí, vamos a dar paso un poco a lo que... Intrigada, pero también con hambre, ¿no? Las dos cosas. Ah, sí, claro, las setas es una delicia. Y bueno, pues mira, yo quisiera más o menos platicarles que este libro que yo traigo el día de hoy llegó a mis manos extrañamente como un regalo de Navidad. Y me llamó mucho la atención porque de entrada el libro es precioso, es un empastado sensacional, tiene un material de impresión de muy alta calidad. Y entonces cuando llega a mis manos yo creí que era de una autora muy renombrada, alguna chef o internacional o algo por el estilo. Y cuando veo el nombre de la autora, que es Alice Mariotto Kater, ella es brasileña, empiezo a buscar en San Google y me encuentro que no hay casi información de ella y esto pues me intriga muchísimo más. Porque, una autora prácticamente que no se sabe nada de ella. Así es, porque resulta que no es escritora, porque resulta que ¿qué? Es catecista. Ajá. Y entonces... Una catecista escribiendo un libro y aparte de cocina. Pero además, déjame decirte, obviamente ya al tener una pista de que ella es una catecista, te podrás imaginar por dónde va el tema. El tema de este libro es acerca, el título del libro es Invitados al banquete y lo que vamos a encontrar en su contenido son recetas elaboradas con... lo que serían alimentos y una idea más o menos de lo que son
algunas comidas que vienen en la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Claro está que siendo ella catequista, pues tenía que abordar el tema desde esa fuente. Entonces, mayormente me intriga porque además, bueno, estando tan lejos ella en Brasil y esta cuestión oriental, me intrigó muchísimo, entonces me sumerjo en las páginas del libro y voy descubriendo que está lleno, sí, de algunas referencias bíblicas y que está lleno también de una investigación que ella hizo acerca de la cocina árabe, una mezcla por ahí. Entonces, efectivamente es un libro bien documentado. Como tú mencionaste ahí al presentarme, yo soy teóloga y he estudiado un poco de las costumbres del pueblo hebreo y entonces descubro que está muy bien documentada. Y bueno, no solo nos presenta todos los elementos de la cocina tradicional de aquella región, sino que además incluye algunas recetas. Y ya, te dejo picada. Pero yo tengo una duda, dime. Laura. A ver, por ejemplo, en la Biblia nombran un platillo y ella se ha encargado de investigar la receta de ese plato que se nombra en la Biblia. No, en la Biblia no, bueno, sí nombra algunos platillos específicos como el cordero, cuando es la Pascua, como las lentejas, pero más que nada nombra algunos elementos que están ahí, como las lentejas, la miel, la harina, y entonces es aquí donde también viene la parte de investigación de ella, porque con todos estos elementos que se mencionan ahí, entonces, ¿qué tipo de platillos más o menos se pueden preparar? Claro que está el elemento de la cocina kosher, que desde luego es una cocina que viene arrastrándose con mucha historia. Entonces, si te metes un poco a investigar acerca de esto, ahí puedes ir rastreando más o menos. Desde luego que el libro no está planteado como un recetario así fiel a los platillos bíblicos, pero sí está armado de una manera que te refiere a este mundo y a estas épocas y nos da una idea de lo que pudieron haber estado comiendo en ese tiempo. ¿Nos puedes dar un ejemplo, Laura? Porque a mí me está picando la curiosidad, ¿eh? Claro que sí, mira. Bueno, a mí me encanta que el libro comienza dando algunos incluso pasajes bíblicos donde están mencionados cada uno de los ingredientes que después va a ella a tener en el recetario. Por ejemplo, algo a mí que me llama muchísimo la atención y que yo intenté cocinar para mi cena de Año Nuevo y tuve un intento ahí un poco fallido, pero es desde luego una ensalada de lentejas que pues es y que tiene elementos muy pues ¿Qué te falló, Laura? Vinagre. ¿Cuál fue el punto que no salió en la receta? ¿Perdón? ¿Cuál fue el punto que no salió en la receta? Bueno, se me pasó un poquito de vinagre, pero lo pudimos solucionar, entonces, y bueno, también viene desde luego el guisado de lentejas estilo Jacob, sí, que bueno, se ve delicioso, incluye cordero, ajo, laurel, aceite. Son recetas en realidad sencillas, son recetas muy, muy sencillas. Y me llama mucho la atención que es muy detallada y que al principio de cada receta ella incluye un texto bíblico de referencia, lo cual también te habla de una persona que hizo una investigación muy elaborada. Entonces, está dividido, ya sabes, en secciones lácteos. Dentro de la alimentación kosher, por ejemplo, los lácteos es una división muy específica que ellos tienen para el manejo de todo lo que se prepara. Por ejemplo, viene al principio una receta de cómo elaborar yogurt, que ella lo nombra cuajada o yogur. Y te explica paso a paso cómo irlo haciendo. Entonces,
Y luego viene una cuajada seca estilo bíblico. Y entonces ahí viene el procedimiento de cómo hacer este yogurt, muy al estilo bíblico. Y bueno, los ingredientes son difíciles de conseguir porque, bueno, si son recetas bíblicas, son medio orientales. No, fíjate que eso también me encantó porque son recetas, como te decía, en la Biblia no hay una gran variedad de alimentos que te mencione. Entonces, los que están mencionados ahí son muy básicos. De hecho, ella en su introducción habla un poquito de cómo es la dieta básica que se menciona en el texto bíblico. Y después ella obviamente hace la aclaración que cuando el pueblo de Israel es conquistado por otras naciones, seguramente se enriquece su comida. Pero estas recetas están basadas en los ingredientes muy, muy básicos, como te repito, lentejas, frijol, harina, algunas frutas como dátiles, uvas, desde luego que manzanas. Hay una receta que a mí me fascinó, tengo que hacerla en algún momento de mi vida, que es un cordero asado. Y me invitarás, ¿no? Cuando la hagas, ¿no? Por supuesto. ¿O solo para ti? Claro, claro. Es un cordero asado en salsa de hierbabuena. Ay, qué rico suena eso. Esta receta es muy sencilla, es muy igual, como tú me decías, oye, los ingredientes son difíciles de conseguir, no, estamos hablando de mostaza, de ajo, de vino blanco, de hierbas, de aceite de oliva, desde luego el cordero, estamos hablando de miel. Ingredientes que se encuentran en cualquier mercado, no hay problema para hacer la receta. Así es, y bueno, si tuvieras la calidad de fotografía que tiene este libro, es impresionante. Y bueno, algo de lo que comentabas acerca de cómo la cocina o la comida puede ser el punto de reunión para muchas cosas, ella también habla de esto. Ella al final incluye incluso un pequeño ritual acerca de cómo hacer una cena pascual, en esta temporada de Pascua, y más o menos los elementos que puede incluir esta cena, pero también habla de cómo es la preparación de estas recetas le permitieron en algún momento dado tener cenas o comidas en familia donde ellos podían platicar de la cultura de Oriente, del texto bíblico, en fin, que fueron la base para que tuvieran unas charlas familiares en torno a la mesa y estos alimentos sensacionales. Es que las mejores conversaciones siempre se dan o cocinando o comiendo. Yo no sé tú, Laura, pero a mí me gusta comer en la cocina, como que se siente una más recogida ahí y las conversaciones y después la sobremesa da para mucho. Por supuesto, desde que estás inmersa en el olor, en los olores de la cocina, estás en lo calientito, en lo tibio del espacio, tienes los alimentos de primera mano, la sal y además, bueno, si estás con alguien y empiezas a cocinar, es sensacional porque cuando te das cuenta entre la plática y todo, tu platillo ya está. Te sientas a compartirlo y bueno, puedes hablar desde lo que acabas de hacer hasta lo que piensan hacer como crímenes. Sí, yo me estoy dando cuenta que yo soy la oscura de este podcast, o sea, tú hablando de recetas bíblicas y yo de crímenes. Voy a coger muy mala fama porque aparte tengo otro dato más, ¿no? Por ejemplo, hay veces que el asunto de la comida sirve para resolver los casos, o sea, las investigaciones policiales. Eso es lo que ocurre en el libro No apto para mujeres, de James, que la cena da la pista fundamental, porque aquí se argumenta que la protagonista es asesinada. Se suicida. Pero claro, la policía dice, bueno, ¿cómo se va a suicidar si se acaba de preparar un gran estofado de buey? O sea, ¿te vas a suicidar y te haces la super comida y la dejas encima de la mesa y no te la comes? Pues no tiene sentido.
gracias a ese detalle se dieron cuenta que no había sido un suicidio, que se había asesinado. Pero para que veas la importancia de la comida, yo soy una gran fan de los Tudor, bueno, Enrique VIII, que ya sabemos que mataba a sus esposas como, como nada, y a todas le daban el gran privilegio de, bueno, ¿qué quieres cenar antes de que te ejecutemos? Para que veas la importancia de la comida, que siempre se ha tomado como un disfrute muy importante, ¿no? Otra cosa importante es, por ejemplo, que Cervantes, cuando escribió El Quijote, todo el mundo no sabemos el empiezo, ¿no? De en un lugar de la Mancha, cuyo lugar no quiero acordarme. Pero ¿sabes cuál era la siguiente frase, Laura? ¿Cuál era la siguiente frase? Ilústrame. Sí, yo aquí poniéndole un poco de emoción a la cosa. Pues que Cervantes, para describir al Quijote, hablaba de lo que este hombre comía. Y dice así, empieza el Quijote tal cual. En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivió un hidalgo de los de lanza en astillero, adarga antigua, rocín flaco y galgo corredor. Y aquí viene la parte de comida. Una olla de algo más vaca que carnero, es decir, pobretón. Salpicón las más noches, duelos y quebranto los sábados, lentejas los viernes, algún palomino de añadidura los domingos, consumían las 3 partes de su hacienda. Es decir, Cervantes aprovechó para describir al Quijote lo que comía, y así nos podíamos hacer una idea de que este hombre económicamente pues no estaba muy bien. Entonces, para que veas la importancia de la cocina en la descripción de los personajes. También, bueno, Joyce utilizaba para describir a Ulises, pues también lo que comía, ¿no? Comían con deleite los órganos interiores de bestias y aves. Le gustaba la sopa espesa de menudillo, las mollejas de sabor a nuez, el corazón relleno asado, las tajadas de hígado rebozadas. ¡Wow! ¡Qué dieta!, ¿no? Claro. Para que veas que en la descripción de personajes es muy importante también saber, pues, su dieta. Claro, y bueno, también creo que para la descripción del personaje y también para el conocer acerca de las culturas. Este libro que acabo de presentar, bueno, pues me encanta porque es escrito por alguien desde Brasil, investigando sobre Oriente y dándolo al mundo. Y también yo pensaba, obviamente, desde mi contexto aquí en México, pensaba, por ejemplo, en la dieta de aquí del mexicano, en la dieta prehispánica, por ejemplo, que incluye muchos, lo que son insectos, en fin, los chapulines. Los chapulines que, bueno, a mí me encantan, me gustan más los acosiles. Los acosiles son lo que se conoce como camarón de río. Se parece mucho a los chapulines y son deliciosos. Y entonces, bueno, a través de la cocina, podemos conocer, sí, también de los personajes y de todas las culturas, ¿no? Entonces creo que eso es importante, que haya suficiente talento para describir personajes, situaciones, pero también para recrear momentos históricos e identidades de un pueblo. Porque cuando hablamos, por ejemplo, de lentejas, de cordero, desde luego que pensamos en Oriente. Cuando hablamos, por ejemplo, si te digo tacos, creo que sabes a qué me refiero. Y así, ¿no? Podríamos ir por... Si digo paella, también pienso en... ¿Puedo pensar en Bárbara? Bueno, yo tengo que revelar, obviamente, pues México tiene una cultura culinaria enorme, ¿no? Entonces, cuando yo llegué allí, pues yo no entendía qué era cada alimento. Y cuando vi tlayudas, que a mí al principio me costaba trabajo pronunciar la palabra, yo digo, ¿tlayudas? Y digo, sé lo que son los tlacoyos. Digo, entonces las tlayudas son tlacoyos
solidarios, que el dinero que se recauda para ellos va a un fin benéfico, aunque yo creía que las trayudas eran tracollos que ayudan. Sí, sí, enormes tortillas. Bueno, y también recordemos que aquí en los antiguos mexicanos creían y tenían la idea de que los hombres estamos hechos de maíz. Entonces, la tradición judeocristiana habla de los hombres creados a partir del polvo, de la tierra, pero los antiguos mexicanos nos hablan de que el hombre está creado a partir del maíz. Yo, bueno, recuerdo mis experiencias leyendo Como agua para chocolate, porque, bueno, este libro me lo mandaron a mí a leer estando en la prepa. Y claro, pues yo todavía no había estado en México y yo leía las recetas y yo no entendía nada. O sea, por ejemplo, la receta de diciembre es chile en nogada. Y yo decía, bueno, pero ¿la nogada qué es? Y ahí cuando estaba allí en México, qué rico está el chile en nogada. No me tocó muy picoso, tuve suerte, me tocó uno suave. Claro. Pero qué bueno está la nogada. Pero fíjate, yo en ese momento digo, bueno, pero la nogada, ¿qué es eso? O por ejemplo, el mes de abril, la receta de Laura Esquivel en Como agua para chocolate es mole de guajolote. Ni sabía lo que era el mole, ni sabía lo que era el guajolote. Yo no entendía nada de esa receta. Para que veas que lo que es la cocina está muy unida a la cultura. Si eres de otra cultura, hay palabras que no entiendes. Por supuesto. Y de hecho, yo incluso, bueno, y además no solo es de un país a otro, sino de una región a otra. Si tú te mueves hacia Puebla, por ejemplo, y llegas a la hermosa ciudad de Puebla de Los Ángeles, donde hay cualquier cantidad de lo que son monasterios, en fin, y de hecho se dice que el mole el mole poblano surge ahí en una de las órdenes religiosas para agradar a emperador, el único emperador que ha tenido México, que era Iturbide. Entonces se crea para que él llegue y visite lo mismo que los chiles en nogada. Y es impresionante, la cocina poblana es de las más ricas dentro de la República Mexicana. Y sí, tuve la suerte de ir y la verdad, se come muy rico allí. Así es, se come delicioso y es muy importante que todas estas recetas se crean por monjas, porque Puebla, y de hecho se llama Puebla de Los Ángeles, su catedral tiene una historia ahí maravillosa donde se dice que las campanas fueron colocadas por ángeles, porque eran campanas que no se podían subir por el peso, y los ángeles vinieron en la noche y colocaron las campanas en lo más alto, y entonces ahí lo que vas a encontrar es una gran cantidad de religiosidad y de lugares, conventos y todo esto donde fluía la cultura, donde fluía la comida y donde se creaba y se daba rienda suelta a todo esto. ¿Cuál es la comida que más te gusta de México? Te voy a poner un aprieto, Laura. No me vas a poner en un aprieto porque a mí... ¿Lo tienes claro? Lo tengo clarísimo. Yo podría comer mole poblano todos los días. Creo que por eso hablé del mole, porque podría comer mole poblano todos los días. Y bueno, a mí me gustaría saber, en tu paso por México, ¿cuál es tu comida favorita? Uy, yo sí me lo pones un aprieto porque no es solo una. Ay, me encanta el caldo de camarón, me encanta. El chile en nogada, que por desgracia lo probé demasiado tarde, o sea, no sé por qué no lo probé antes, hubiese estado comiendo chile en nogada día tras día. Y bueno, yo disfrutaba con el pan de muerto. O sea, yo me frotaba las manos cuando llegaba esa fecha, porque digo, bueno, es que me comía pan de muerto en el desayuno y en la merienda. 2 panes de muerto caían diario. Me encanta el pan de muerto. Oye, y la rosca de Reyes, bueno, aquí en México ayer nos dimos un festín con la rosca de Reyes. Allá en España también tienen esta tradición, ¿o cuáles son las tradiciones para estas fechas?
Sí, aquí, bueno, se le dice rosco de reyes, pero sí, prácticamente es igual que allí. Sí es cierto que yo vi que en México era más común el que no está relleno. Sí lo hay relleno, pero el más común es solo el pan dulce. Aquí es más tradicional el de nata. Lo hay de nata, lo hay de trufa y lo hay de cabello de ángel. Entonces, pues aquí es más el de nata. Pero sí, es prácticamente igual, ¿eh? O sea, sí se come igual que allí, las mismas fechas, y prácticamente es lo mismo. Que da la casualidad que es una tradición pagana. Mira, ¿por dónde? El rosco de reyes pagano, no es católico ni cristiano. Bueno, es que el sincretismo pero se ha asociado a la fecha. El sincretismo creo que es en todos lados, en todos los sentidos, y sí vamos a encontrar, si nos vamos a buscar el trasfondo de muchas cosas, vamos a encontrar eso, justamente eso. Pero yo la anécdota más destacable que tengo a nivel culinario, gastronómico de México, fue lo primero que comí el primer día que llegué a México y que no supe cómo comerlo. El pozole. Claro. ¿Qué dijiste? ¿Esto es una ensalada o es un puchero o qué es? Totalmente. Mira, me pusieron el pozole, obviamente lo que es la parte de la sopa, pues me la pusieron en su cuenco. Pero me pusieron varios cuenquitos alrededor. O sea, me pusieron la lechuga por un lado, los rábanos por otro, el orégano. Y claro, yo lo miraba y digo, ¿pero esto qué es, no? Entonces me puse a comer la sopa. Después, por otro lado, empecé a darle mordiscos a los rábanos y al final, pues me comí la lechuga. Ha hecho que ya cuando me lo había terminado todo, viene la señora de la cocina y me dice, ay, no, güerita, eso no se come así. Y yo, esto se come, ¿no? No era una ensalada, por otro lado un rábano. Dice, no, es que se pone todo encima de la sopa porque todo se come junto. Y yo pensé, bueno, pues me lo podía haber dicho antes, no que me lo he comido todo por separado, ¿no? Esa fue mi primera experiencia gastronómica con México comiendo pozole. Wow. Ok, bueno. Oye, y volviendo a este libro de Como agua para chocolate, yo, ahí hay una receta también de rosas que bueno, es sensacional. Los pétalos de rosa. No sé si también en algún momento tú has probado, por ejemplo, ahora que está de moda todo lo vegano, los tacos de Jamaica, de la flor de Jamaica, y que son riquísimos. Sí, tuve la suerte porque, bueno, yo allí en México estuve trabajando en una casa hogar de niñas y pues obviamente pues había cocina y los trabajadores pues nos aprovechamos y también nos quedamos a comer, ¿no? Y había una cocinera que le gustaba mucho experimentar y hizo tacos de hoja de Jamaica. Yo no los había probado nunca, se había probado el agua de Jamaica y oye, estaban buenos, me sorprendieron gratamente. Sí. Sabes también que igual remitiéndome de nuevo a Como agua para chocolate, yo recuerdo que hay una parte en la que te describe cómo las lágrimas caen sobre la comida y entonces la gente vomita y suceden mil cosas. Sí, como que se indigestó todo el mundo con esa comida. Así es. Y yo recuerdo a mi abuelita. Del estado de ánimo con el que cocinara, si no recuerdo mal, la protagonista creo que era Tita, ¿no? Tita, así es. Según el estado de ánimo con el que ella cocinara, lo transmitía a la comida. Así es, y eso me remite a mi abuelita, que ella cuando preparaba los tamales se encerraba en un cuarto y decía, no se me acerquen porque si alguien viene de malas, se va a agriar la masa y no me van a salir los tamales. Y entonces, o sea, si es cierto eso, Laura, no es solo un libro, la cultura mexicana siente que el estado de ánimo se vierte en la comida. Así es, de hecho, y es una tradición que, bueno, las abuelas, las bisabuelas nos decían muchísimo, que te digo, se encerraba en un cuarto a preparar la masa. Había uno de mis tíos que le ayudaba, se tenía que lavar todo el brazo, en fin, y entraba con ella y él le ayudaba porque se hacían en cantidades impresionantes los tamales
y tenía casi que sumergir todo el brazo, pero eso sí era el requisito: nadie moleste, nadie que venga de mal humor se acerque, porque entonces los tamales no me van a salir. Y entonces esto creo que Laura Esquivel lo toma muy muy bien en su libro. Creo que es uno de los mejores libros, que además, cosa curiosa, que lees el libro y digo, nunca va a ser lo mismo una película que el libro, desde luego que no. Sin embargo, creo que también la realización cinematográfica de este libro estuvo muy bien lograda, muy bien ambientada y con muy buenos tiempos. No sé a ti qué te parece. Yo, bueno, tanto me leí el libro como vi la película. Y sí considero que fue una excelente adaptación, ¿eh? Sí hay películas que hay veces que le dejan a deber al libro, pero no, fue una excelente adaptación de estoy leyendo el libro y después veo la película y está prácticamente casi igual. Entonces sí, muy buena adaptación. Obviamente lo que te he comentado, me lo leí estando en prepa, encima siendo española, pues hubo cosas que yo no entendía en ese momento y que he entendido al cabo de los años cuando he vivido en México, como esto que me comentas, ¿no? Que realmente sí la cultura mexicana siente que según el estado de ánimo se vierte la comida. Yo en ese momento digo, bueno, cocina llorando y a todos les sienta mal la comida, ¿qué relación hay, no? Pero es un poco como ese tipo de realismo mágico también que define mucho la literatura mexicana. Así es, así es. En el realismo mágico vamos a encontrar muchos elementos así, de este tipo, donde el estado de ánimo, lo que trae en el inconsciente el personaje se va a ver permeado en todas sus situaciones alrededor de él. Y bueno, creo que esta novela de Como agua para chocolate ha sido una de las más vendidas, ¿no? Este libro fue todo un exitazo, por lo menos aquí en España lo fue, pero creo que en México fue un bestseller totalmente, ¿no? Sí, de hecho creo que, bueno, Laura Esquivel, a partir de ahí su nombre, bueno, es que tú escuchas Laura Esquivel y lo primero que piensas es en Como agua para chocolate. Creo que ha sido su bestseller y bueno, además muy bien logrado, la verdad es que muy meritorio. Sí, creo que después sacó otra versión que no sé si eran los cuadernos de Tita, algo relativo ya a este personaje más concretamente, pero creo que Como agua para chocolate, ese triunfo que tuvo con ese libro ya no lo ha llegado a alcanzar, pero bueno, muy buena escritora y excelente libro. ¿Y qué tal, Laura, si nos vamos ya con la bromita editorial que comentaba al principio? Por favor. A ver, si te hablo de Leonardo da Vinci y la cocina, ¿tú piensas que está relacionado? ¿Que sí, que no? ¿Qué te sugiere a ti esto? Yo pensaría que inventó algo parecido al abuelito o tatarabuelito de la licuadora o de la batidora. Algo así pensaría. Bueno, pues eso es lo que hemos pensado muchas personas debido a un libro que se llama Notas de cocina de Leonardo da Vinci. Este libro fue publicado por dos historiadores y se inventaron que existía el Codex Romanov. Según estos historiadores, el Codex Romanov eran unas notas de Leonardo da Vinci precisamente sobre inventos culinarios, o sea, tanto de recetas como útiles para la cocina. Supuestamente este códex está resguardado en un castillo o lo tienen los descendientes de Leonardo da Vinci, o sea, como que juegan un poco con el misterio de dónde estará ese códex, estará aquí, estará allí, pero de que existe, existe. Entonces juegan con esto y sacan este libro de notas de cocina de Leonardo da Vinci, pues inspirado en este códex. ¿Qué pasa? Pues que este libro se convierte en un éxito de ventas. Aparte, está muy bien ilustrado porque las ilustraciones parecen realmente de Leonardo da Vinci. Todos hemos podido ver esos bocetos que Leonardo hacía sobre máquinas para volar, catapultas, todo. Pues aquí se ven dibujos
muy similares que sinceramente te los crees, que lo ha hecho Leonardo da Vinci. Por ejemplo, hay un apartado que se llama Las máquinas que aún he de diseñar para mi cocina. Y es una para desplumar patos, una para cortar cerdos en taquito, una para amasar. Así, ¿no? ¿Qué pasa? Este libro llega a España y lo toma la editorial Planeta y lo reedita. Pero se da cuenta que hay dos elementos que no cuadran en fechas, como es, por ejemplo, las recetas con patatas, con papas o con maíz. Vamos a ver, si en el siglo de Leonardo da Vinci todavía no había llegado la papa aquí a Europa, ¿cómo que había recetas con papas? Ahí ya empieza el asunto, como que no está la cosa muy clara, ¿no? Otra cosa que podemos encontrar en este libro es que Leonardo da Vinci, supuestamente, digo supuestamente porque al final revelaré todo el secreto, ahora mismo estoy creando la intriga. Sí, claro. También inventó los bocadillos, bueno, las tortas en México, ¿no? Pues él estaba ahí experimentando y pone el pan y la carne, 1. Me he puesto a pensar en tomar un trozo de pan y colocarlo entre 2 pedazos de carne. Mas, ¿cómo deberé llamar este plato? O sea, primero era 2 trozos de carne y el pan en medio. Como a Leonardo da Vinci no le llenó el asunto, siguió experimentando. Y está la parte de el pan y la carne, 2. ¿Y si dispusiera la carne entre 2 trozos de pan? Eso ya va siendo más torta, Parece más una torta. Y ahora está el pan y la carne 3, él seguía investigando. Y pone, pues la rebanada de carrillo de buey deberá ir entre sendos pedazos de pan y no al revés. Será un plato como no se ha visto nunca antes en la mesa de mi señor Ludovico. Ciertamente se podría disponer toda suerte de cosas entre los panes. Y lo más importante es que los comensales no podrán observar el contenido al entrarle con sus cuchillos. Lo llamaré, por esta razón, pan con sorpresa. Otros inventos que se le achacaban a Leonardo da Vinci era el tenedor, era el moledor de pimienta para zurdos, una máquina para en los barreños de agua potable poder separar el agua de los sapos y renacuajos. Yo ahora te pregunto, Laura, ¿tú piensas que todo esto era verdad? ¿Todos estos inventos eran de Leonardo? No, seguramente no lo creo. A lo mejor fueron a una muy buena expo y de ahí tomaron algunos elementos. Ahí, mira, de lo que nos estás compartiendo está muy interesante, porque el ingenio que tuvieron, bueno, fue fabuloso. Pues bueno, yo creo que voy a revelar ya la verdad, aunque he dado las pinceladas, ¿no? Al principio. A ver, ¿sí? Este libro, el de Notas de Cocina de Leonardo da Vinci, se publicó primero en Inglaterra a manos de 2 historiadores que sí, efectivamente, metieron pequeños elementos, como lo que he comentado, la patata, que no era propia de la época, porque era una broma. O sea, este libro se publicó el Día de los Santos Inocentes. Ah, claro. Totalmente, sí, era una broma que sí se documentaron muy bien y echaron manos de que realmente Leonardo da Vinci sí abrió como, ¿cómo llamarlo? Una taberna, un restaurante de la época, pues con otro compañero también de profesión, entre pintor y todo esto, sí abrió un negocio, pero lo cerró porque no tenían clientes. Entonces echaron manos de esta parte real de la historia de Leonardo da Vinci y se inventaron este libro. Y pues para nada, fue una broma, pero que muchas personas se han creído. O sea, esto me recuerda a, por ejemplo, esa autopsia que se le hizo a un extraterrestre y que emitieron por televisión y que todo el mundo se creyó. Claro, sí. Y no, era mentira. O por ejemplo, lo que hizo Orson Welles con la guerra esa invasión alienígena. Sí, la guerra de los mundos, no era... Así es. Era la guerra de los mundos, sí.
sí. Pues esto ha sido igual, o sea, fue un libro escrito como una broma, muy bien hecho, muy divertido, porque sí sigue un lenguaje muy de Leonardo y unas ilustraciones, pero no, o sea, era una broma. Y la gente se lo ha creído. Sí, claro, bueno, es que además esto se presta para tantas cosas. Sobre todo, ¿sabes qué? Que creo que la forma en que presentes, la forma en que describas, creo que justamente ese es el talento, incluso hay autores, aquí en México, por ejemplo, tenemos un Pedro Páramo y el Llano en Llamas de Juan Rulfo. Estamos hablando de una obra muy escasa de un escritor mexicano, pero que con eso pasó a la historia, ¿no? Entonces, el ingenio literario es lo que marca la diferencia. Y bueno, volviendo al tema que nos ocupa, que es el de la cocina, juntar este elemento tan representativo, que se presta para tanto, nos está dando, como ya lo hemos visto a lo largo de este primer podcast, desde conocer a alguien completamente que no está dedicada a las letras y que sin embargo hizo una obra porque tuvo una inquietud personal alrededor de la comida, de sus creencias religiosas. Y también tenemos a esto que nos acabas de presentar tú, donde realmente bromas culinarias. Es algo pues maravilloso, algo muy ingenioso, muy creativo. Creo que traía un plan. Cuando me hablas de que pusieron un negocio por ahí, creo que ese era el plan, ¿no? Era crear toda esta atmósfera para tener un boom. No le salió, pero bueno, al menos hoy tenemos algo muy, muy interesante y curioso para comentar. Estamos muy cerca de concluir con este primer podcast. Creo que ha sido una buena experiencia. Nos quedan unos cuantos minutitos y bueno, pues creo que ha sido una buena experiencia. Yo espero que podamos ser del agrado de nuestros oyentes y que bueno, en algún momento podamos extender esto para que tengamos alguna participación. Hay mucho que hablar. Libros es, gracias a Dios, es lo que sobra en este mundo. Solamente hay que hacer una buena selección y creo que esto da para mucho. Bueno, Laura, y aparte queremos hacer partícipes a nuestros oyentes de una forma muy especial. No sé si sería momento ya de compartir esta idea que traemos. A ver, ya que hoy tú veniste vestida de intriga y que nos vas a develar misterios, adelante. Habría que poner música de misterio de fondo. Así es. Te escuchamos. Pues, a ver, le queremos dar un mayor protagonismo a nuestros oyentes porque no queremos que aquí seamos solo Laura y yo hablando, ¿no? Que la verdad, pues nos lo pasamos bastante bien y nos podemos llevar horas y horas. Pero también queremos que los oyentes participen, ¿no? ¿Cómo puede ser esto? Pues vamos a detallar más adelante cómo podéis hacer para que analicemos las lecturas que ustedes nos propongáis. Imaginaros que ustedes como lectores, pues, oye, ¿qué opinarán Bárbara y Laura de tal libro? No sé, pongo por ejemplo El fantasma y la señora Muir, ¿no? Pues nos lo podréis proponer y hablaremos de ese libro. Y no solo nosotras, incluso ustedes como lectores, como oyentes, también podréis participar en este podcast contando pues vuestra opinión del libro o algunas impresiones. Así que esto va a ser un programa totalmente participativo. Pero como estáis viendo que en este primer programa, aparte de gastronómico, también hay cierto halo de misterio, solo os dejo esa pequeña pinceladita. ¿Cómo podéis participar? Pues yo creo que más adelante lo diremos, ¿no, Laura? Así es, vamos a tenerles una sorpresa muy interesante y bueno, también pensando en aquellos de los lectores ávidos como nosotros y que han querido incursionar en hacer ahí sus pininos, escribir algunas cosas.
bueno, pues también tendremos un espacio y estén pendientes, les vamos a dar la sorpresa pronto, no dejen de escucharnos y seguramente este también será un canal por el cual personas como nosotros que nos encantan los libros, que nos llevan y nos transportan a otros mundos, a otras culturas, que nos abren el apetito también, ustedes seguramente podrán compartir con nosotros todo eso y de lo que su imaginación da también, que como ya lo hemos dicho, esta vena literaria, este genio literario puede surgir hasta sentados esperando mientras se cocen las lentejas. Y yo creo que para despedirnos podemos también recomendar una canción relativa a la comida, ¿no? Para que aquí nuestros oyentes la busquen. Yo, bueno, voy a hacer mi aportación. Es una canción que se llama Sarandonga, tiene ya unos añitos, pero fue todo un pelotazo, que es de Lolita Flores, que dice: Sarandonga, nos vamos a comer, Sarandonga, un arroz con bacalao. Y así todo el tiempo hablando de comida. O sea, porque yo creo que al igual que los libros, la música también se hace eco de la cultura de un país y también de la cocina. Hay muchas canciones relativas a comida. O sea, yo he dicho esta, hay otra que se llama, una canción se llama Arroz con ajo, de La Cabra Mecánica. O por ejemplo, bueno, esta es mi preferida, Sabor de amor, que describe a base de alimentos a qué sabe el amor de su pareja, ¿no? Bastante bonita esta canción, yo la recomiendo, Sabor de amor. Bueno, y yo regresando al tema de mi libro, del cual platicamos el día de hoy, por supuesto que en el ambiente religioso también hay algunas canciones que se utilizan, bueno, algunos himnos, en este caso son himnos que se utilizan a la hora en que se va a compartir el pan. Se habla de cuando se tiene un momento en que un grupo de congregantes de alguna religión se sientan a la mesa juntos, se habla de una koinonía y se canta un himno que se llama Pastor te bendigo. Y entonces, en lugar de dar gracias por los alimentos y de orar por ellos, se canta este pequeño himno que dice Pastor te bendigo. Y bueno, búsquenlo por ahí, lo van a encontrar y es con lo que se inician las comidas congregacionales. Uh-huh. Pues yo creo que es un excelente broche para finalizar el programa, como se puede decir, el hilo musical de este programa de libros relacionados con la gastronomía. ¿No es así, Laura? Así es. Bueno, pues Bárbara, te doy muchas gracias. Estamos iniciando esta aventura, inícienla con nosotros, acompáñenos y ya pronto les vamos a decir cómo nos hagan su sugerencia. Muchas gracias. Y esperamos seguir contando con vuestra atención y que os haya agradado nuestro programa. Saludos y besos a todos. Entre libros, mate y café. Porque la vida entre libros tiene muchas vidas. Con Laura Estrada y Bárbara Ruiz. Saludos y besos a todos.